7 al 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Los dones espirituales, a cada uno lo suyo. Efesios 4, versículos del 7 al 10. El cuerpo es verdadero cuerpo cuando nada se hace por contienda o vanagloria, antes bien con humildad y estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es lo que dice Pablo a los Filipenses, Filipenses 2, versículos 3 y 4. Así que la unidad no solo es unidad cuando cada uno hace aquello para lo que fue llamado a hacer, sino que sale reforzada esa unidad cuando las habilidades regaladas por Dios se complementan entre sí. Y esto, que es puro sentido común, resulta que el diablo y nuestro propio orgullo consiguen muchas veces que lo veamos de otra manera. El diablo nos anima a mirarnos a nosotros mismos porque la fuerza de la Iglesia está en que a todos los creyentes nos ha sido dado dones diferentes que además se complementan entre sí. Verlo así, como realmente es y no como el diablo nos anima a verlo, es lo que le da aún más cohesión a la unidad de la Iglesia. Ningún grupo social hace esto, solo la Iglesia. Solo la Iglesia camina con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Es lo que vimos en Efesios 4, versículo 2. Solo la Iglesia. Por eso la unidad de la Iglesia es tan fuerte cuando miramos a Jesús para obedecer el llamado que nos hace. Sígueme tú. Y dejamos de mirar a ver si lo que hace Juan es lo mismo que hago yo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Compartimos un cuerpo, pero cada uno de sus miembros tenemos funciones diferentes que no se repelen entre sí. Por eso la unidad no solo es compatible con la diversidad, sino que sale reforzada con ella. Y sin embargo no lo solemos ver así. El apóstol Pedro también lo explica de manera similar. Hablando de la diversidad de dones, él dice que Dios da a todos los que forman parte del cuerpo, cada uno o a cada uno según el don que ha recibido. Esos ministrenlo a los otros como buenos administradores, y dice, de la multiforme gracia de Dios, o sea, de la multiforme diversidad que hay en la Iglesia. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Tenemos que saber que la única manera de servir bien a Cristo es sirviendo a los demás que forman parte de su cuerpo y haciéndolo en unidad. Solo podremos servir bien a Cristo si caminamos como un cuerpo que lo hace unido y sirviendo cada uno con el don que recibió del Señor. Así es como tiene que caminar la Iglesia. Pero claro, para eso tenemos que saber qué son los dones espirituales, así que lo vamos a ver. Segunda parte, ¿qué son los dones y para qué son? Pues los dones espirituales son las habilidades que Dios le concede a su pueblo por gracia, como está escrito y subrayado ahí en el versículo 7, para que le pueda servir. No se refiere a habilidades naturales que tenemos por genética, no. Se refiere a las capacidades concedidas por Dios para poder servirle. Es cierto que en ocasiones Dios usa lo que previamente nos dio a cada uno por naturaleza, pero para que sea eso un don espiritual debe ser dado de manera específica por Él para que sea usado en su Iglesia. Por lo tanto, un don es una habilidad que nunca habíamos tenido y con la que Dios nos bendice para servir a la Iglesia, o una capacidad que Dios previamente nos dio, capacidad que Él bendice de manera especial cuando nos convertimos para que le sirvamos en la Iglesia. Si no,
no es un don, sigue siendo una capacidad natural que no vale para servir en la iglesia. Aunque cante muy bien, aunque hable muy bien. O sea, que un don es dado siempre por Dios y es para servirle a Él. Es dado graciosamente, intencionalmente. Por eso en ocasiones vemos a gente que piensa que tiene un don porque, no sé, tiene una habilidad especial para hablar en público o para cantar o para tocar cualquier instrumento, cuando lo único que ha recibido es esa habilidad, pero no ha sido bendecida por Dios para servirle en la iglesia. No vamos a entrar ahora en los motivos y en los porqués, ¿no?, de por qué esa habilidad no ha sido bendecida para servir en la iglesia. Lo haremos cuando nos preguntemos cómo podemos saber el don o los dones con los que Dios nos bendijo a cada uno. De momento vamos a ceñirnos en la definición. Así pues, un don es una gracia. No es algo que nosotros tengamos porque nos lo merezcamos o lo hayamos trabajado o porque se lo hayamos pedido al Señor. Dice Pablo que cada don fue dado, y eso lo que quiere decir es que todos tenemos uno porque nos fue dado, no porque lo hayamos ganado o merecido o porque se lo hayamos pedido al Señor. Nos fue dado por gracia. Así que un don es un regalo de Dios para que la iglesia pueda ser edificada y darle la gloria a Él sirviéndole. Tan sencillo como eso. Por lo tanto, si es un regalo y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Esta es la primera reflexión que tenemos que tener en cuenta a la hora de servir. Son palabras de Pablo a los Corintios. Esta pregunta que os acabo de hacer no está hecha a vosotros, aunque también, sino se la hizo Pablo a los Corintios, que era una iglesia llena de dones. Pablo lo reconoce, una iglesia llena de dones, pero muy desordenada y con problemas de arrogancia, de soberbia y de disciplina. Pero esta pregunta nos debiera ayudar a entender que la unidad de la iglesia sale reforzada con la multiplicidad de dones, claro, como en Corinto, si los pongo al servicio del Señor y no de mi propio orgullo, como ocurría allí. Hemos visto qué son los dones y para qué son, ¿de acuerdo? Son habilidades dadas por Dios y bendecidas por Él para servir en su iglesia y no para agrandar mi ego. Pero algo más, porque cuando un miembro de la iglesia ha sido bendecido con uno o varios dones y por los motivos que sean no los usa para servir a los demás, lo que está haciendo, además de afrentar al Señor y a su regalo, es impedir que el cuerpo funcione como Dios quiere que funcione. Y eso es un pecado. Es una afrenta a Dios porque Dios le dio ese don para que su iglesia funcione mejor de lo que seguramente lo está haciendo sin Él. Y además es un desgaste para el resto de los miembros de ese cuerpo, porque seguro que los otros miembros de ese cuerpo tendrán que hacer su trabajo, un trabajo que saldría mejor si el que recibió el don para hacerlo lo estaría usando. Tipos de dones. En el Nuevo Testamento hay varias listas de ellos, hay dones diversos que podemos encontrar en diferentes partes del Nuevo Testamento. No voy a hacer una lista exhaustiva, pero tenemos dones como, por ejemplo, el don de servicio, el don de enseñanza y predicación de la palabra, el de evangelismo, el de acompañar, el de animar y consolar, el de exhortar, el de contribuir, el de liderar, el de hacer misericordia y algunos otros, ¿no? Incluso podríamos decir que cantar es parte del don de enseñanza, porque a través de las canciones podemos aprender la palabra de Dios. Por eso es muy importante que las canciones sean bíblicas. Si Dios nos dio dones, son para que puedan ser usados, porque los dones son capacidades dadas por Dios para servirle a través de su iglesia.